peor. Buenísimo, bienvenidos a otra edición de su materia preferida. Obviamente algunos prefirieron ver el partido de Boquita con CAF. Para ellos les mandamos un gran saludo y esperamos que se atraganten con su pelota de fútbol. Para los que están acá y quieren ser responsables, vamos a empezar con una clase Rediver de un tema bastante complejo, así que vamos a hacer un repaso. Martín, ya lo vieron con la teórica con Martín, pero vamos a hacer un seguimiento avanzado, por así decirle, de un caso no tan amigable, pero que debería llevar todos los conceptos, ¿no? Justo me olvidé de activar mi tablet para ver los chats. Lo estoy viendo ahora, pero denme un segundo que los paso acá abajo. Bien, entonces, ¿cómo se dice? Dicho eso, ahí está, qué preciosidad. Cuando anda, y cuando no anda, no anda nada. Bien. Comparto pantalla y vamos a ver un poco lo de flujo, ¿no? No sé qué recuerdan de haberlo visto con Martín, pero vamos a hacer un repaso rápido. Esto me lo pongo acá abajo. Chiqui, chiqui. Buenísimo. Y empecemos. Vamos a empezar. Flujo. Estábamos por un grafo común y de repente ahora vamos a driftear a la derecha para algo que se llama red de flujo, que obviamente es un grafo, ¿no? Con ciertas propiedades. ¿Qué propiedades tiene? Acá tenemos nuestro amigo mágico, ya no me acuerdo el nombre. Obviamente esto va a dejar de ser un chiste en algunos cuatrimestres, pero bueno, yo me voy a seguir resiliente a esos cambios. No sé si dije bien esa utilización de la palabra, pero bueno. Y una red de flujo es un grafo dirigido que tiene ciertas condiciones. ¿Alguien me puede decir qué condiciones tenía una red de flujo? ¿Qué tenía? ¿Qué elementos tenía? Gastón dice que tenía una única fuente y un único sumidero. Exactamente, Gastón. Esa es una propiedad. Tiene una única fuente cuyo grado de entrada, es decir, aristas que le entran, ¿sí? 0. Y después sigo con la misma de Gastón, tiene un único sumidero cuyo grado de salida es 0. Es decir, todos le entran al sumidero, pero el sumidero no saca, ¿sí? Iván dice un sumidero en una fuente, Santiago dice no puede tener bucles. Bien, eso es sí, no puede tener bucles. Esa es una propiedad que es muy interesante, la pongo en el costado y la tenemos en cuenta. Dice, los vértices intermedios trasladan nada más. Exactamente, hay una propiedad muy importante que quiere decir que lo que no sea ni fuente ni sumidero, todo el flujo que entra tiene que salir. Es decir, el flujo no se crea ni se transforma, solo se dirige. Nicolás dice, debe ser dirigido. Correcto, tiene que ser dirigido. Los pesos son cuánto puede trasladar. Exactamente, Ramiro. Le decimos la capacidad. Iván dice, no puede tener ciclos entre dos vértices. Exactamente. Muy bien. Bien, estos son los tres principales y ahora vamos a ir a los que mencionaron casos bastante particulares. Bueno, esto ya lo dije. Solo fuente del sumidero, el flujo saliente es igual al flujo entrante. No dije nada de la capacidad, ¿eh? Dije flujo utilizado. Saliente es igual a flujo de entrada, o viceversa. Es lo mismo. Bien. La condición o parches, por así decirlo, que se pueden hacer, o sea, no tiene que tener bucles, es decir, un vértice no se puede buclear a sí mismo, ¿no? Pero no es cosa crítica para no poder usar ese grafo, convertir ese grafo en una red de flujo, ¿no? ¿Qué parche hacemos? Es simplemente sacar el bucle, ¿sí? Porque es como yo tener una pajita a mi propia boca, ¿sí? Y quiero mover agua, es lo mismo que no moviese nada de agua y parecería bastante idiota por la calle con una pajita en la boca, ¿no? Así que lo sacamos para parecer inteligentes y para hacer esto una red de flujo, ¿sí? Entonces, podríamos decir, esto es un poquito de gris, que un grafo con un bucle sigue siendo una red de flujo porque la solución es bastante trivial de corregir, ¿no? Bien. Acá Iván decía, no pueden tener ciclos entre dos vértices. Me gusta esto, ciclos entre dos vértices, ¿no? Tampoco es
criterio excluyente para convertir el grafo en una red de flujo y por lo tanto decir que sigue siendo una red de flujo, ¿no? Si tenemos un ciclo entre dos vértices, es decir, si tenemos J que se comunica con K y K se comunica con J, independientemente de la capacidad, independientemente de cosas, ¿no? Si hay un tubo de agua que va de J a K y un tubo de agua que va de K a J, eso se llama un ciclo entre dos vértices, ¿sí? Y por una cosa que vamos a ver después, esto no nos conviene, ¿sí? ¿Qué hacemos para solucionarlo? Acá medio spoiler alert, decía, pones un vértice auxiliar intermedio. Después lo sacás, después lo volás en la solución final, cuando querés mostrar los números o doble el resultado, ¿sí? Pero por el momento, para poder aplicar cualquier algoritmo, lo que vamos a hacer es poner un vértice auxiliar llamado X, va a ser fantasma, ¿sí? Y que tenga el grado de entrada, el grado de salida, ¿sí? O el vértice, perdón, la arista de K a X y de X a J con la misma capacidad que tenga la original, ¿sí? Con esto solucionamos el problema y esto sigue siendo una red de flujo. Hay un tercer caso, que es que solo, bueno, perdón, hay dos casos más, que es solo puede tener una fuente, ¿no? ¿Qué pasa si tengo más de una fuente? ¿Sí? Dijimos, che, la condición para que esto sea una red de flujo que podamos aplicar algoritmos es que solo haya una fuente. Bueno, supongamos que tenemos varias fuentes, ¿no? Fuente 1, fuente 2, fuente 3, con varios aristas de salida, que cada una tendrá su correspondiente capacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y están tirando agüita, ¿no? ¿Qué hacemos para corregir esto y tener en vez de 3... dame un segundo que tengo que... sacar esto porque esto es importante para no spoilear cosas. Continúo. Uy, pará. No se ve, pará, un segundo. Pará, no, estaba en otra acá. Bien, vamos por partes entonces. Un momentito que me pasa siempre lo mismo, ¿no? Agarro, empiezo a joder con cosas y explotan todas. Vamos, tema 1. Ahí está. Perdón, ¿eh? Bien. Si hay más de una, tengo que crear una fuente auxiliar que agrupa todas. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es agarrar una fuente, ponerle infinito o la suma de todas las capacidades que sale de cada una de las fuentes. Lo que se pueda algorítmicamente hacer, no importa en el momento cómo, ¿sí? Ya sea le ponemos infinito y que pueda pasar lo que sea, o hacemos que su capacidad sea la suma de todas las aristas que salen de cada una de las fuentes, y cuando conectamos, ¿sí? Con esto lo que hacemos es transformar esta fuente ahora en un vértice común y corriente, que tiene grado de entrada o grado de salida, ya no fuente, lo que entra tiene que ser igual a lo que sale, fin de la historia, ¿no? Entonces, se puede decir que cuando tenemos varias fuentes, con un pequeño paso de transformar en una superfuente, se puede decir, qué sé yo, ya esto sigue siendo una red de flujo, ¿sí? Ramiro dice la superfuente con infinito, exactamente. Bien, lo mismo con el sumidero. Tenemos más de un sumidero, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 sumideros. ¿Qué hacemos? Lo mismo, ¿no? Hacemos un super sumidero, ¿sí? Que junte a todos los sumideros anteriores, que esto tenga capacidad infinita, o que la capacidad sea la suma de todas las capacidades entrantes, cualquiera de las dos. Y ahora, estos, comillas, sumideros, ya ahora son nodos normales de la red de flujo, ¿sí? Bien. Ok, hasta acá, conceptos, repasamos qué era una red de flujo, qué características tenía, cómo parchear algunas situaciones para convertirlo efectivamente en una red de flujo sin lugar a dudas, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda sobre estos temas que estuvimos viendo hasta el momento? Yo miro para abajo porque acá está mi tablet, no es que me miro la panza. Santiago dice no, Nicolás dice no. Buenísimo. Estoy un poco gordo también, ¿eh? Subí de peso. Gracias por entender. No, mentira, soy gordo igual. Ejercicio 1 para ustedes. ¿Esto es una red de flujo? Si no, tal vez, si no, el que contesta gana bitcoins. Mentira, no gana una goma. Pero gana few coins, que todavía no estén inventados. Ramiro dice no. Luca dice, pero entonces casi todas las condiciones las puedes sacar. Perdón, bueno, dicen. Pero entonces,
Si sacás todas las condiciones, las puedes sacar porque son consideradas condiciones para hacer red de flujo y no simplemente para poder usar el algoritmo. A ver, vamos a, si hilamos fino, podríamos decir que lo del sumidero y lo de la fuente sí debería ser condición, por así decirlo, más importante. Hay algunas que por ahí son particulares a alguna aplicación de un algoritmo, pero bueno, digamos que para la cátedra tenemos que, consideramos que si tenemos un nodo con un bucle, lo sacamos, cualquiera de estos dos sigue siendo una red de flujo, ¿sí? Lo mismo con esto, también sigue siendo una red de flujo porque es fácil de solucionar para cualquier algoritmo que queramos hacer. Lo mismo con una fuente, si tenemos varias fuentes y lo transformamos en una, esto sigue siendo una red de flujo. Por lo tanto, uno podría ser medio gris, decir que esto tiene una red de flujo, pero las propiedades intrínsecas de una red de flujo que solo haya un sumidero, una fuente, ¿sí? Y que el resto de los vértices no tenga, como se dice, salida o entrada distinta que la entrada y salida de flujo sea igual, ¿sí? Lo mismo con el sumidero y qué más. Bueno, eso. Así que la respuesta es, sí, la mayoría de estos parches son para convertir en una red de flujo. Por ahí, el más controversial sería el de sin bucles, pero también yo lo sacaría para decir que... ¿Vos qué opinás, Martín? Ah, lo tenemos perdido. Bueno, después el tema... Es discutible. Sí es cierto que son cosas que tienen que ver más con tal vez el algoritmo, y es medio debatible porque tal vez para una red de flujo tiene sentido que haya más de una fuente. Pensemos en fuentes de agua, tranquilamente. El tema es que como concepto a nivel, justamente se lo puede parchear entre comillas y además fácilmente, porque a nivel conceptual, por lo menos lo que se define como red de flujo, son aquellas que cumplen las condiciones que dijimos antes. Tiene una sola fuente, tiene un solo sumidero, etc. Lo de los bucles, creo que está un poco más atado a Ford-Fulkerson, lo de los bucles de dos. Okay. De dos. Eso creo. Me pasa que en todos los libros, primero mencionan todo lo anterior para después llegar al algoritmo Ford-Fulkerson porque es como el algoritmo. Entonces es medio difícil desatar una cosa de otra. Así que preferiría no decir cosas que no sean correctas, que no tengan que basarme. Ok. Por ahora yo podría decir que si tenemos esto lo corregimos fácil y sigue siendo una red de flujo, entonces, nada, creo que estas condiciones son las importantes y como podemos pasar, como dijo Martín, cualquier otra de estas condiciones, yo creo que cualquiera, sí, hay que nombrar estas, las características estas, pero la otra, diciendo que se puede transformar, también podría ser una red de flujo. Pero sí, tal cual. También es un poquito de convención de que cuando es una red de flujo o no, si se transforma y queda en una red de flujo, entonces es una red de flujo. Y yo creo que podríamos, no sé, decir que sí a criterios de corrección, pero después hay que ver la literatura qué conclusión saca. Volviendo al ejercicio, este es más o menos fácil, ¿no? Vamos por partes. Esto es una red de flujo usando la definición que tiene una fuente, un sumidero, la suma de los flujos de entrada y de salida de cada nodo que no sean ni sumidero ni fuente son cero, perdón, son iguales. No tiene bucles, sino tiene ciclos entre dos vértices. Le hace... Esos casos podemos discutirlo, ¿no? Ya hay varios que dijeron que no. Gastón dice, no hay fuentes ya que no hay un vértice con grado de entrada cero. No hay fuentes. Sí, se podría decir que acá, en este caso, no tenemos una fuente y tendríamos que preguntar qué joraca significa esta lista que está entrando a alguien de acá o alguien de acá, que sería como tener dos sumeros de algo que no sale. Eso ya sabemos que no es una red de flujo, ¿no? Principalmente no hay fuente. Para que haya una fuente tiene que haber un vértice con su nombre y que tenga, del cual sabemos que salga flujo, ¿no? Sumidero sabemos que hay uno, por ejemplo, B, hay un sumidero.
Y después hay que ver el tema del uso, pero ya esto ya sabemos que no. Bien, este siguiente, acá sí hay una fuente, ¿no? Tenemos a C y tenemos a B como sumidero. En este caso, es una red de flujo. Lucas dice, este sí, tal cual. Este sí porque cumple todo, ¿no? Fue una fuente, un sumidero, el uso es 0 porque se le pintó. Tan tranquilamente una red de flujo no tiene que necesariamente usar el máximo del posible flujo. Nadie dice eso. Así que este es un caso válido. El siguiente, pequeña variación. Eso no es. Santiago dice no. ¿Por qué? Sería la... Dice, ¿por qué es distinto el uso de la fuente y de sumidero? ¿Por qué es distinto el uso? El uso de la fuente y el sumidero. Sí, se podría decir, si lo miramos desde la fuente y el sumidero, si de la nada aparece más salida que lo que entra de la fuente, hay alguien que está creando mágicamente flujo, ¿no? Y eso rompe el primer axioma que era un nodo no puede tener flujo más saliente, más que el entrante, ¿no? El flujo saliente tiene que ser igual al entrante. Entonces también lo podemos interpretar como que el vértice A está rompiendo este axioma que es, si su uso, en este caso su uso es 0, ¿sí? En esta lista tiene un uso 0. Pero la arista que sale de A tiene un uso 1. Entonces la arista A está de la nada generando flujo, ¿sí? Entonces esa arista está rompiendo el principio de, para todo vértice distinto de la fuente y el sumidero, no se puede crear flujo, ¿sí? El flujo entrante es igual a saliente. Entonces lo podemos medir diciendo, che, al sumidero le llega más flujo del que la fuente soltó, ¿sí? Pero particularmente decimos que el vértice A rompió la definición del flujo. ¿Sí? Buenísimo. Nicolás dice, la fuente no puede ser A. Tal cual. Acá, la fuente tampoco podría ser A por otro concepto de que a la fuente no le entra ninguna arista, solo le salen aristas. Así que tampoco podría ser fuente por ese motivo. Bien, este es un no. Por último, vamos acá. No, mentira, creo que no es el último. Ahora sí, de C sale 1 y de A sale 1. ¿Esto es una red de flujo? Lucas y Nicolás dicen, este sí. Sí, este sí. Creo que tenemos el último. Y tenemos, de C vale A, va a, perdón, con un uso de una capacidad 3, de A va a B, y de B va a A. Acá me estoy pisando el palito solo con la definición anterior que estuvimos charlando. Vamos a la... Santiago dice sí, no sé si dice sí por el anterior o pero este es complicado, ¿no? Y por ahora dice no por que no tiene sumidero. Este es un truco... este es un truco, es una pregunta bastante forra, por así decirlo. ¿Por qué? Porque B, aparte del ciclo, ¿no? B acá no es un sumidero porque B no puede tener aristas que salen, ¿sí? Esta es re mala onda. Te hace pensar en la doble, en las dos aristas, pero en realidad el problema es que B no se está comportando como sumidero, ¿sí? B se está comportando como un vértice normal porque tiene salida, ¿sí? Así que la respuesta primera es no. Y después uno podría decir, bueno, tiene un ciclo entre dos vértices. Podría decirse, sí es una red de flujo porque fácilmente podemos poner el vértice, ¿cómo es? El vértice en el medio, ¿sí? No se puede responder eso y está bien, lo aceptamos como válido. Porque ya es cuestión de definición muy gris, no sé si tampoco tiene caso ponerse tan finito. Bien. Vamos a más definiciones. Una red residual, ¿sí?
va a tener las mismas aristas que el grafo original, excepto que no tengan, capacidad restante. Vamos a ver un ejemplo ahora, de hecho por ahí, voy primero a cómo armo una arista, una conexión residual y después voy a la definición esta, ¿sí? La conexión, la lógica por la cual voy a crear una red residual va a ser la siguiente. Yo tengo J que va acá en nuestra arista original, en nuestro, perdón, grafo original, ¿no? Y de J cabe una capacidad inicial, ¿sí? Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a usar eso? Empiezo a pasar agua por ese tubo, ¿sí? Entonces, no voy a simular que estoy usando ese tubo de alguna manera diciendo, bueno, tengo una capacidad restante, ¿no? Si tengo una capacidad de 10, si uso 5, me queda 5, otros 5 restante, ¿no? Bueno, no voy a usar números iguales para que sea más fácil de diferenciar. Si yo tengo 10 de capacidad y uso 3, entonces voy a tener una capacidad restante de 7, y lo que dice, para cuando estoy creando la red residual, dice, bueno, lo que estés usando de uso, crea otra arista de sentido contrario con el uso. Entonces acá va a haber un 3 y la capacidad restante va a ser un 7. Entonces va a ser 10 menos 3, 7, ¿sí? Y esa simbiosis en una red residual se tiene que mantener durante toda la ejecución del algoritmo que vamos a ver ahora para maximizar el flujo, ¿sí? Entonces, de vuelta, cuando estoy creando la red residual y cuando voy actualizando estas aristas, tengo de JK, esta es la arista original, con una cierta capacidad inicial, la empiezo a usar, entonces transformo esta arista, el peso de esta arista, en una capacidad restante, que va a ser igual a la capacidad inicial menos el uso, y por el otro lado voy a crear otra arista en sentido contrario con el valor de uso. Si en un momento el uso es 0, esta arista desaparece, lo mismo con este lado. Si de JK la capacidad restante es 0, esta arista también desaparece. A los valores prácticos del algoritmo, ¿sí? Ok. Ahora entonces las definiciones, más o menos, de la red residual tienen las mismas aristas que el grafo original, excepto que no tienen capacidad restante. Entonces, acuérdense que si no teníamos capacidad restante, esta arista del grafo original desaparece, ¿no? Adicionalmente, tiene una arista en sentido inverso y su peso es la capacidad que se está usando, es decir, el uso. Si ignoramos estas nuevas aristas, es decir, las que están en uso, sigue siendo una red de flujo. Acuérdense, y esto es por qué, bueno, este sigue siendo, bueno, acuérdense el por qué, este es el por qué no queríamos originalmente un ciclo entre dos vértices. Yo, para poder crear esta red residual, necesitaba que uniera ese ciclo entre dos vértices para no confundirme al usar esta nueva arista, ¿sí? Porque si tuviese dos aristas yendo de K a J, sería un quilombo para el algoritmo, ¿no? Entonces lo que se hace es, acuérdense, se crea un vértice intermedio y ahí es fácil triangular y es fácil crear una arista residual, o sea, del uso que se le está dando y no hay problema en ejecutar el algoritmo normalmente, ¿sí? Bien, entonces el principal motivo de vuelta era, para no tener un ciclo entre dos vértices, era justamente cuando estoy creando la red residual que no quiero que me tener confusión a la hora de usar las aristas que simbolizan el uso que van en sentido contrario, ¿sí? Bien. Vamos a Ford-Fulkerson. ¿Qué se acuerdan de Ford-Fulkerson? Quiero, en la versión, te lo resumo así nomás, de Ford-Fulkerson. Paso 0. Tal cual, Santiago. Ramiro, supongo que también lo tuyo era lo de crear una red residual, entonces creamos la red residual, ¿sí? Que básicamente en este momento es solo copy-paste del grafo, porque acuérdense, vuelvo a la definición, si no estoy usando nada y tengo un grafo pelado, copiar y crear una red residual de un grafo es simplemente copiar las aristas, ¿sí? Por ahora. Pero ahora ya este grafo nuevo, alias red residual, va a tener la tarea de mantener la simbiosis entre estas dos aristas, ¿sí? Lo que el grafo original no hacía, ¿sí? Bien. Después, Nicolás dice, ¿buscas un camino? Sí existe. Voy a buscar exactamente, Nicolás, lo que voy a hacer es buscar un camino
de la fuente al sumidero, siempre en ese sentido, ¿sí? Y, ojo al piojo, acuérdense que estamos en un grafo dirigido, ¿sí? Entonces vamos a hacer BFS común y corriente, y cuando en el recorrido del BFS encuentre que llega al sumidero, ¿sí? Cuando sea el camino mínimo de BFS fuente al sumidero, me va a devolver una listita de ese camino a realizar, ¿sí? Bien. Obviamente, sí, bien, vamos bien por ahí. Siguiente paso es, ¿qué pasa si no hay un camino? ¿Sí? Si BF me dice, sorry, lista vacía, acá no pude ir de la fuente al sumidero. Si no hay un camino, entonces termino la ejecución. Ford Fulkerson dice, mi trabajo aquí está hecho, nos vimos en ti, ¿sí? Pero mientras hace un camino, ¿sí? Agarro el mínimo, el peso mínimo de todas las aristas, ¿sí? Listo, lo tengo acá en la mano. Y luego lo que voy es, por todas esas aristas de ese camino de BFS, voy sumando, restando, ¿sí? Según el sentido del recorrido que hizo el BFS. Vamos a ver a qué me refiero el sentido del BFS. Y a qué me refiero con sumar y restar cuando hagamos un seguimiento ahora. Pero recuerden te lo resumo así nomás por ahora. Creo residual, hago BFS entre la fuente y el sumidero. Si no hay camino, termino. Si hay camino, pido el mínimo de todos los pesos de esa arista, de todas las aristas involucradas en el camino. Voy por ese mismo camino, ¿sí? Y voy viendo si el sentido del BFS va en contra o a favor, y en base a eso voy sumando o restando, ¿sí? Vamos a tratar de explicar más en detalle el punto 5 de sumar y restar cuando veamos el ejemplo, ¿sí? Y por último, vuelvo al paso 2, ¿sí? Que básicamente hasta que no tenga camino. ¿Bien? Ok, vamos a un ejemplo, porque con los ejemplos se entiende. Tenemos esta red bastante complicadeta, donde tenemos acá Foo, que es la fuente, ¿sí? Que tiene dos aristas de salida, con capacidad 1 para la J y con capacidad 8 para el A. De este otro lado tenemos el sumidero, ¿sí? ¿Por qué sabemos que es sumidero? Porque es el único al cual, bueno, primero dice su de sumidero, ¿no? Pero para eso se llama SUSA. Así que para descartar que sea el sumidero, es el único que tiene aristas entrantes, ¿sí? De todo el grafo. Perdón, de toda la red de flujo. Ya estamos hablando. ¿Por qué de toda la red de flujo? Porque me fui fijando en cada uno de los vértices y vimos que por ahora que el uso es 0, así que todavía lo sigue cumpliendo, que por ahora el grafo, el uso entrante es igual al saliente, que en este caso es 0, ¿sí? Porque por ahora nadie abrió el grifo para ningún lado, ¿sí? Y tiene dirección, y bueno, de vuelta, no hay ciclos. Si hubiese ciclos en el mismo vértice, lo saco. Si hubiese ciclos entre dos vértices, pongo uno intermedio, ¿sí? Y por suerte no hay más de una fuente y no hay más de un sumidero. Listo, ya con eso estoy. Chequea las condiciones para poder aplicar for Fulkerson. Bien, entonces, paso 1, creo red residual. Básicamente, no es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque copiar los mismos vértices es lo mismo. Y lo que tenemos que hacer es ir de la fuente al sumidero, ¿no? Y vamos a por partes. ¿Qué camino para ustedes devolvería inicialmente BFS? Si le digo BFS del sumidero perdón, BFS de la fuente al sumidero. Ramiro dice, entra en A, F, sumidero. Bien, Santiago dice lo mismo. ¿Por qué no hago fuente J, K, F, sumidero? ¿Por qué no puedo hacer eso? Ramiro dice porque es más largo, exactamente. Santiago dice, BFS busca la menor cantidad de vértices. Exactamente. Nicolás dice también porque es más largo. Y Ramiro, porque entonces el BFS no lo toma, exactamente. El BFS básicamente no le interesó los pesos de acá, ¿no? Simplemente su algoritmo lo que nos da es
que el camino de un vértice donde se aplicó BFS, que en este caso es la fuente, ¿no? Y otro, otro que no es él, va a ser el que pase por la menor cantidad de vértices. En este caso nos va a devolver el que pase por la menor cantidad de vértices. Y sabemos que esto es 1, 2, 3, 4 y esto es 1, 2, 3. Así que por ende, y si sabemos que si va por acá también es 4 de vuelta. Así que por ahora el camino más corto es el que hace fuente a F sumidero. ¿Sí? Paso 2. No sé si lo pasó, creo que era paso 4 o paso 3, no sé. Sacar el mínimo. ¿Cuál es el mínimo de esto? De este camino entero. 1, Gastón, Santiago dicen 1, perfecto. Sí, el mínimo es 1, ¿sí? Básicamente fui por una lista, pregunté el mínimo, la lista me dijo, sí, mi peso es este, tomá, en este caso, sí, mi valor es este. Ok, mínimo. Y ahora lo que vamos haciendo es, ahí no me sale la palabra, ir restando arista por arista, ¿sí? Entonces, vemos que la dirección del BFS va básicamente de izquierda a derecha, entonces lo que hacemos es ir restando el número, el valor que tenga la lista acá, ¿sí? En este caso, hago el primero y después ustedes hagan el segundo, que para mí es más interesante. Los dos son muy interesantes. Entonces vamos por partes. El 8, ¿sí? Yo le resto 1, ¿sí? Le resto 1 y va a aparecer 7, ¿sí? Y como estoy en un grafo residual, va a aparecer una nueva arista que indica, la pongo en rojo porque es residual, pero bueno, para BFS es una arista común y corriente, ¿no? Que es residual, que va a ser el uso que le estoy dando a este caño, por el momento, entre la fuente y la arista A, ¿sí? Ahora voy a seguir con los siguientes elementos en el camino, ¿no? De A a F. ¿Qué piensan que va a pasar? Ramiro dice A1 al revés. A1 al revés. Y nada en la dirección original. Ok, vamos, entonces me interesa primero lo de la dirección original. Teníamos esta arista original, ¿sí? Con el 1, yo le resto 1 porque BFS va en esa dirección, tiene la misma dirección, le resto, y me queda en 0. Como me queda en 0 y yo dije que en un grafo, en una red residual, todas las aristas que tengan 0 desaparecen, esta va a desaparecer, ¿sí? Y ya está, terminé. ¿Destruí un puente? No. Santiago, no, Ramiro dice, y creo que Gastón dice lo mismo, que ahora tengo que crear la otra arista que simboliza el uso que le estoy dando a ese caño, ¿sí? Hago lo mismo ahora con F y el sumidero, ¿no? Desaparece, bueno, le resto 1, queda en 0, desaparece y queda la de abajo, que es la arista residual, que simboliza que le estoy dando, no sé, una gotita de agua de la fuente al sumidero, ¿sí? Un chorrito de agua, porque es un flujo, ¿no? Una gotita no tendría sentido. Gastón dice, si existía una arista de F a A con un peso X, sumarías a esa arista, ¿no? De F a A. Ahora vamos para atrás. En este momento, dado el grafo original, había una lista de A a F. Si tuviésemos uno que va de F a A, no podríamos hacer esto y tendríamos que crear un vértice intermedio llamado PP. Entonces, A va con F, F va a PP y PP va a A, ¿sí? Justamente la magia de todo es no confundirnos entre los bucles, entre dos vértices que son del grafo original y los bucles que ahora genero con mi red residual. Si no soluciono el problema de los bucles entre dos vértices en mi grafo original, no puedo crear la red residual, ¿sí? Bien. Ok. Gastón dice, pero pasa que en la teórica, en los grafos de ejemplo, había bucles. Esto es, vos decís bucle entre, puede haber bucles entre tres
vértices, tranquilamente. Yo lo que decía, bucles entre 2, que en el ejemplo que estamos viendo de A con F. ¿Sí? Acuérdense, Gastón dice entre 2 también me parece. No me acuerdo. Martín, vos, la pregunta viene más de la teórica. Perdón, ¿cómo qué? No, Gastón dice, ¿cuál? pero pasa que en la teórica, en los grafos de ejemplo, había bucles, entre 2, también me parece. Entre dos vértices. No. O sea, en el ejemplo que yo di no había ningún par de vértices. Incluso, o sea, eventualmente, o sea, sí puede llegar a aparecer como ahora tenés entre la fuente y A, que ahí se te genera. Las aristas rojas son las de vuelta. Son las mismas, esas sí fueron apareciendo. Acá no aparecen las de ida y vuelta porque cuando una se vuelve cero, como en este caso entre A y F, la capacidad era 1. ¿Sí? Entonces, como ahora se volvió cero, desaparece. Lo mismo entre F y el sumidero. O sea, las que cuando se vuelven cero desaparecen porque si no, las vas a tener en cuenta en el BFS. Y no te sirve porque después cuando quieras obtener el mínimo, te va a dar cero y vas a ver que no hiciste nada. Y vas a volver a obtener el BFS que te va a volver a dar el mismo, que te va a volver a dar cero, que no vas a hacer nada. Y así sucesivamente. El algoritmo nunca va a terminar. Por eso las tenés que sacar. Bueno, buenísimo. Igual, si hay alguna pregunta más particular de un caso hipotético, lo podemos charlar después de la clase para jugar con este grafo y cambiar un poco el seguimiento, si quieren. Pero por ahora mantengamos el seguimiento simple para que todo el mundo siga, ¿no? Bien, acá terminé. ¿Por qué? Porque BFS hice el camino de BFS, llegué hasta el sumidero y terminé, ¿no? Ahora vuelvo al paso 2, que era aplicar BFS de vuelta de la fuente al sumidero, ¿no? ¿Qué camino para ustedes nos va a dar ahora? ¿Por qué saco esto? Ahí está. Santiago dice, de la fuente a A, después a C, después a E y después al sumidero. Sí, está bien. La otra hubiese sido, que también es válida, pero lo descartamos por el largo, podría ser fuente J, JK, KF, FA, AC, CE y E sumidero, ¿no? Pero nos queda una infinidad de vértices más, cosa que no vamos a hacer, porque ya este tramo es mucho más corto en nivel de vértices. Esto es lo que nos va a devolver el PFS, ¿sí? El otro no. Bien, entonces nos queda todo este recorrido. Bien, ¿cuál es el mínimo? 7. ¿Por qué no es 1 acá? Porque yo veo un 1 acá. ¿Por el sentido? Sí, es por el sentido, pero mi pregunta viene más por el lado del BFS. ¿El BFS vio esta arista para hacer este camino? Lucas dice, ¿por qué ese no es el camino que tomaste? Exactamente. El BF, vamos a responder las preguntas. BFS sí vio esta arista, pero iba en este sentido, ¿sí? Y el camino que me dio BFS fue solamente de las aristas FU de la fuente A, de A a C, de C a E y de E a sumidero. No me dijo de A a fuente, ¿sí? No me dio esa lista. O sea, Así piensen lo que que hace, lo que hace el BFS. Cuando estoy parado en A, va a fijarse qué fuente es adyacente a, pero ya fue visitado. O sea, esto ya hablando a nivel grafo, ¿no? Digo, lo que vimos es un montón. Ahora tenemos este grafo con las aristas blancas y rojas. Cuando aplico BFS tengo las aristas blancas y rojas y no distinguimos. Pero cuando yo llego a, la fuente ya fue visitada, o sea, ya lo tenemos marcado. Entonces no nos importa que pues, exista. No lo vamos a exactamente. contar. En este caso, apenas empezamos a aplicar OFS, lo marcamos como visitado, ¿no? Entonces, esta lista no va a ser una goma, por así decirlo. Bien. Entonces tenemos el camino. Fuente A, C, E sumidero, y como dijeron varios, Lucas, Ramiro y Santiago, el mínimo es 7, porque tenemos 7, 10, 9 y 13, ¿no? El mínimo es 7. Buenísimo. Hagamos mismo procedimiento, vamos restando, ¿sí? En este caso, de la fuente A le resto 7, me queda 0, desaparece esta lista,
y le sumo 7 a esta lista de acá abajo, que me queden 8. Sigo recorriendo AC. Bien. AC le resto 7 a esta, porque estoy en este sentido, ¿sí? Me queda 3, y acá creo una nueva arista, que es la, justamente estamos de vuelta en una red residual, ¿sí? Contraria con el uso que le estoy dando. Hago lo mismo con CE, a 9 le resto 7, me queda 2, y creo una lista nueva en sentido contrario con el uso que le estoy dando a la lista original que iba de C a E. Lo mismo de al sumidero, ¿sí? Le resto 7 a 13, me queda 6, y creo una lista en sentido contrario con el uso que le estoy dando. Llega al sumidero y termino. Bien. Aplico BFS de vuelta. Acuérdense, hasta que BFS no me diga vacío, yo, lista vacío, no, cualquier cosa, ¿no? Yo voy a seguir iterando. Siempre. Así que, en este caso, ¿qué camino me va a decir que hay que hacer? Nicolás dice, Hatsu, es como un ataque japonés, ¿no? JKSU. JK, ¿eh? JKSU. ¿Alguien? Ah, JKFSU. Ok. ¿Alguien tiene otra? Santiago dice, fuente, sí, bien. Perdón, primero que nada, el camino es desde la fuente, así que vamos bien. Fuente a J, de J a K, de K a A. Acá alguien tiró un salto mágico, dijo, ya sabes qué, BFS ya, si Messi se tira unos pasos, también el arista de KA puede existir, ¿no? Entonces, ya estamos todos en el fútbol. Lucas dice K. Santiago se puso al revés la A y la F. Ok, vamos a darle una segunda oportunidad a Santiago, que es fuente JK. Ahora, F, A, C, E, sumidero. Ok. Nicolás dice, no existe. Sí, ok. Y Lucas dice, de la K a la A, de vuelta. No, perdón, estaba leyendo otra cosa. Bueno, buenísimo. Voy a descartar la... no dije nada. No, sí, voy a descartar una que justamente decía de usar del F al sumidero, ¿no? Que era fuente JK F sumidero. Este no va a poder hacer porque BFS va a tratar de igual manera estas aristas que estas aristas. Nosotros las vemos de otro color, pero BFS no tiene ni idea. Y esto va en sentido contrario, así que no puede de F ir al sumidero, ¿sí? Así que el único camino que es viable en este caso es el que estuvimos mirando, que era de la fuente de la J, de la J a la K, de la K a la F, de la F a la A, o qué casualidad se puso el color distinto, de la A a la C, de la C a la E, y de la E al sumidero. ¿Sí? Ok. Genial. ¿Cuál es el mínimo? Martín dice, no, y acá está De María que se lesiona en el minuto 20 después de haber hecho un gol. Lucas, Nicolás y Ramiro dicen 1, exactamente. Porque ya hay varios 1, digamos, y seguiría siendo el mínimo. Incluso acá, este sí es una arista que BF se está tomando, ¿sí? Y si esta tuviese el mínimo de todos, también se tendría que usar como el mínimo. ¿Sí? Acuérdense que estamos haciendo el mínimo de aristas. Nada lógica de si es residual o no, lo que decir es, si estaba en el grafo original o no, no le importa a nadie eso a la hora de calcular el mínimo. Bien. Solo importa que haya sido usado en el camino, ¿no? Bien, entonces hagamos lo mismo que venimos haciendo. Vayamos restando en cada una, ¿sí? Y veamos qué pasa. De la fuente a la J le resto a esta arista, ¿sí? Me quedan 0, bueno, pongo el mínimo acá, le quedan 0, ¿sí? Y desaparece esta arista y crea la contraria con valor 1, en sentido contrario, ¿no? Lo mismo de JK, le restamos al camino que estaba yendo, de JK, le restamos, quedan 0, y le agregamos le sumamos 1 en el sentido contrario, de K a J. ¿Sí? Ahora tenemos el sentido de KF, por ese camino hecho, ¿sí?
y le restamos a la arista que va en ese sentido y desaparece y sumamos 1 en la que va en sentido contrario. Y acá venimos a la parte por ahí más interesante y polémica de la noche, donde tenemos un supuesto uso, que ya en este momento le estaba dando el caño de agua, ¿no? Estaba pasando, esto simboliza que de A a F estaba viendo un chorrito de agua de 1 de flujo, qué sé yo, y que simbolizó por esto, pero el BFS me empieza a decir, no, en la arista que va de F a A, restale 1. Listo, le resto 1. Y desaparece. Y la opuesta, le suma 1 a la opuesta, ¿no? Y reaparece la arista original que iba de A a F. Y esto quiere decir que antes acá pasaba flujo y para maximizar el flujo acá dejó de pasar flujo. ¿Sí? ¿Por qué pasa esto? Porque esto es un algoritmo iterativo, no es un algoritmo que de un saque ya da el resultado final. Como es iterativo, va buscando una mejora. Y lo esperable es que por cada iteración el flujo real de todo el grafo vaya, o se quede igual o vaya aumentando. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta modificación la está haciendo para aumentar. ¿Sí? ¿Todo el mundo me siguió en esto? O sea, básicamente teníamos una lista que iba en este sentido, de FA, que era el camino que tomó FS, le resto esta lista y le sumo la opuesta. Y esto resulta en que la lista original vuelve a aparecer. Bien. Continúo. Ramiro dice, pará. ¿Por qué hiciste esto? Me perdí. Básicamente hice eso porque el BFS me dijo, acá tenés el camino, ¿no? Y el BF me dijo, yo fui de F a A, ok. Y mi algoritmo dice, todo, restale el mínimo a todas las aristas que usó el camino de BFS. Entonces me paro y digo, bueno, de F a A. Ok, usó esta lista de BFS, listo, le resto 1, quedan 0. Desaparece, ¿no? Y porque es una red residual, le tengo que sumar 1 a alguien. Hasta este momento solo le veníamos sumando 1 a todas estas aristas rojas que venían simulando el uso, que iba empezando a usar cosas. Pero ahora le estoy sumando no a las aristas de la red residual, sino le sumo 1 a la arista que va en sentido contrario al camino de BFS, ¿sí? Y que simboliza que ahora la arista AF original tiene una capacidad residual, o sea, capacidad utilizable de 1. Dice, pero no entendí el camino. O sea, si no tiene salidas la fuente, ¿por qué hiciste BFS? No. Vuelvo un poquito para atrás. El BFS recibe exactamente este grafo, ¿sí? De hecho, voy a sacar los colores así no se marea tanto. Vuelvo un poquito para atrás. BFS recibe esto. Y BFS no tiene ni idea de diferenciar las flechas blancas de las rojas. De hecho, por ahí para simplicidad, el 4 y ponga todo esto en blanco, para que no quede tan distinguido, ¿no? El BFS recibe todas las aristas. El BFS básicamente recibe un grafo. Y yo le digo, aplicar BFS fuente. Y BFS va, y no le importa nada, y da un camino. ¿Sí? El camino era este. ¿Sí? Puse el verdecito para como distinguir este caso especial que es interesante mencionar, ¿sí? Pero en realidad el camino es el camino, fin. Este también, de FA, también es parte del camino. Y lo que vamos a hacer, le vamos restando las listas, y como es una red de flujo, a la lista que le resto, la contraria tiene que aumentar, ¿sí? Porque es una red de flujo. Tenemos esta simbiosis entre las dos aristas. ¿Qué hice acá? Le resté esta lista, le resté esta lista, quedó en 0, desapareció, y la lista contraria, porque es una red residual, apareció. Lo mismo con esta, que apareció la contraria, lo mismo con esta, y ahora lo mismo con esta, que iba de FA, le resto, desaparece, aparece la contraria, con 1. Le resto 1 y le sumo 1 a la contraria, ¿sí? Lo interesante es que la contraria, esta no era una arista residual, sino una arista del grafo original. Y esto simula que yo estoy cortando el flujo, dejando de pasar flujo de la arista que iba de AF, con tal de, en el global, aumentar eventualmente. Ahora falta que hagamos todos estos siguientes pasos, ¿no? Pero vamos a ver que el flujo que está pasando ahora, finalmente cuando termine de recorrer todo lo que me dice BFS, va a ser mayor que la interacción anterior, ¿sí?
Bien. Entonces, continúo de la A a la C, ¿sí? Voy a seguir actualizando. Como el mínimo era 1, ¿no? Le saco 1 a 3, me queda 2 y le sumo al contrario. Le saco, sigo con la siguiente arista, de CA le saco 1, me queda 1, y le sumo 1 al contrario, me queda 8. Y le saco 1 de A sumidero, de 6 a 5 queda, y le sumo 1 al contrario, que queda en 8. Ahora sí terminé de recorrer, y como vemos, ahora tenemos más flujo que el anterior, ¿no? No sé si terminé, de hecho vamos a tener que correr una vez BFS para que me diga si tengo que seguir o no. Pero ahora lo que puedo ver que antes tenía menos flujo que el que tengo ahora. Tengo un flujo total de salida en 9, ¿sí? Esto lo podemos ver por las residuales. Y antes tenía tenía de 7, ¿sí? Entonces, a pesar de cortar el chorro acá, de hecho este caño lo puedo agarrar y lo puedo tirar, porque si era un caño de capacidad 1 que no lo estoy usando, lo puedo tirar y lo vendo, porque el cobre está caro hoy, así que me puedo hacer unos mangos para el finde. Y esta red de flujo sigue siendo válida, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es aplicar BFS de vuelta, ¿no? ¿Y qué pasa? Ah, perdón. ¿Y qué pasó? Me paro acá, BFS dice adyacentes. Y los adyacentes de la fuente son 0, porque no tiene la primitiva, ¿no? Dame los que puedo ir. No puedo ir a ninguno, todos te apuntan a vos. Listo. Terminó la iteración BFS. Ahí llegó mi cosa. BFS dice no puede continuar y terminamos, ¿sí? Deme un segundito. A few moments later. Bien, continuamos. Sí, el cuatri pasado, están comentando en el chat, ¿no? El cuatri pasado pasó rarísimo que por primera vez se nos falló el Google Meet y los audios estaban desfasados 1 hora y obviamente no tenía sentido nada con nada. Y no lo solucionó y después creo que apareció 2 o 3 veces ese video en nuestra carpeta y todos los videos estaban mal, así que no lo podemos usar, tuvimos que poner un link a la primera clase del cuatri pasado. No, ¿dónde está? La primera vez que pasa. Bien. Volviendo a la clase. Sí, había salido re bien esa clase. No, mentira, no he parado de pedir, pero me había gustado porque la primera, la de Media Chotex, porque empezamos este tema hace año y medio solamente. Así Sí, que la primera vez de Media Chotex, la segunda... ¿Cómo? Exactamente, el primer cuatri del año pasado fue la primera vez que lo dimos acá. Sí. La primera no me gustó para nada como la di, la segunda estaba convencida y justo no quedó evidencia. Y bueno, y hoy tengo deliveries de Mercado Libre que obviamente lo voy a editar, lo pongo one moment later y ya está. Bien, Iván dice, no se daba antes, no, tuvimos un pequeño cambio en el temario, después lo seguimos charlando cuando termine la clase, si liberamos a los que tienen que ir a pasar el perro o tener una vida social. Yo mientras voy a poder correr con imanes, de última. Así que continuemos. Acá podemos ver que cada arista residual indica el flujo que le estoy usando a cada uno de los vértices, ¿no? Y tenemos la tablita. Fines. Y ahora, sí, tenemos razón, Martín, hay un segmento dedicado a los temas que sacamos, que es interesante que le escuchen, en especial por algunas entrevistas de empresas grandes, ¿no? Es importante que lo sepan. Bien, volviendo a esto. No quiero divagar más porque si no, no termino más. Bien, hice un poco de deporte, mierda. Corte mínimo. Corte mínimo, la definición de corte mínimo es, si en una red residual, ¿no? Nos paramos en la fuente, aplicamos DFS o BFS, ¿sí? Y llegamos a, nos paramos en las aristas que estaban en el grafo original y que conectan los vértices que ahora no llegamos en la red residual, esas aristas son las que deberíamos prestarle atención, que aumentándoles la capacidad podríamos aumentar el flujo máximo del algoritmo, ¿no? En este caso, si nos paramos, todo se entiende mejor con ejemplos, ¿no? En este caso, si nos paramos en nuestro grafo actual, ¿sí? Este es nuestro grafo original, esto es nuestra red residual, luego de aplicar Ford-Fulkerson, y empezamos a aplicar BFS en fuente. En este caso particular,
BFS nos va a dar solamente, va a cortar ahí bruscamente, ¿sí? No va a poder hacer nada, pero, y no va a poder hacer más cosas nada, pero ahí le vamos a preguntar, che, ¿cuáles son tus aristas, fuente? Y le va a decir, bueno, mi arista era yo con J y yo con A, ¿sí? Entonces, esas dos aristas son las que actualmente, nadie dice que necesitamos realizar otras más después o lo que sea, pero dicen las que esas son las que actualmente deberías cambiar en primera instancia para tratar de maximizar tu flujo. Si queremos incrementar el flujo de la red, ¿no? Nadie dice que después tengamos que agregar más, pero en este minuto 0 decís, tenés que agarrar cualquiera de esas dos y empezar a sumar uno, ¿sí? Y con eso ya podemos empezar a decir, bueno, si tuviésemos que agrandar un caño, ¿cuál sería de todos para aumentar el flujo, ¿no? Y calcular el corte mínimo, que es relativamente fácil porque se aplica un BFS y preguntarle a las aristas, a los nodos a los cuales, a los vértices a los cuales con las aristas del grafo original pueden conectar desde la fuente a la parte que nos llegamos, porque siempre ahí va a haber una parte a la que no llegamos porque justamente terminamos el algoritmo de Ford-Fulkerson porque BFS no podía llegar al sumidero, ¿no? En alguna parte de todo ese camino falló, ¿sí? Justo en esa periferia son esas aristas que hay que aumentar para aumentar el flujo. Vamos a con otro ejemplo. Acá, por ejemplo, de A a C le cambiamos un poquito creo que la capacidad, ¿sí? Para mostrar otro ejemplo un poco más divertido. El resultado nos da esta red residual, ¿sí? Vamos a hacer el mismo procedimiento para encontrar el corte mínimo. ¿Cuál sería? Me paro acá, en la red residual, aplico BFS, ¿sí? Y BFS va a empezar todo esto y llegamos a un montón de más vértices, ¿no? Porque simplemente no se puede usar, esto lo sabemos nosotros, porque al cambiar esta capacidad, una más chica, no se puede usar toda la capacidad de la fuente A, ¿sí? Pero eso no importa, ¿no? Eso para mostrar el ejemplo. Entonces, tenemos todas estos vértices en los que sí se puede llegar. Pero de esos vértices hacia el resto de la red residual que no podemos llegar, le pedimos las aristas, ¿sí? ¿Cuáles son? Las aristas de A con C y de F con sumidero, ¿no? Que son las que están en el grafo original y que acá no están, ¿sí? Entonces la respuesta es, para aumentar al menos algo, no se sabe cuánto, ¿no? Para aumentar algo el flujo, tenemos que agarrar cualquiera de esas dos y sumarle, en este caso, sumarle algo, ¿sí? Y en este caso podemos apreciar que si yo le sumara, por ejemplo, 1 de F a sumidero, podría aprovechar todo este camino que todavía sigue estando, ¿no? Porque el vértice, el arista tendría que ser en sentido opuesto para decir que se está usando, ¿no? Puedo hacer todo este camino y por lo tanto podría aumentar en 1. Lo mismo con DCA, que es el que sabemos que restamos, ¿sí? Acá dice que si aumento de A a C, perdón, al revés, de A a C, el flujo de toda la red aumentaría, ¿sí? Así que, básicamente, corte mínimo me dice qué aristas hay que aumentar para aumentar la red de flujo. No dice que me va a garantizar el aumento, me dice cuáles tengo que sí o sí cambiar para empezar a aumentar, ¿sí? Después lo que haríamos es aumentar esas aristas, calcular de vuelta Ford-Fulkerson y ahí tendremos otro corte mínimo. Y ahí vamos iterando, ¿no? Bien. Vamos a ir al último segmento de la clase. Estoy contento porque es la última clase que doy este cuatri y después nos queda solamente el lunes que viene y ya está, ¿no? Ya termina la cursada, momentos... No, igual pará. Nos queda la última clase también el viernes que viene, que va a ser muy divertida. En especial nuestro segmento después del parcial va a estar muy divertido. Quédense. Lo digo para que se lo planifiquen. ¿No? Vamos a charlar de temas y vamos a tener una sección muy, muy divertida. No, los que ya saben no tienen spoiler. Bien. Último tema de hoy.
¿Cómo podemos usar esto? Che, buenísimo, Jorge, lo de flujo, la verdad, genial, pero ni idea. Bueno, la primera es, obviamente, flujo real, ¿no? Tenemos cañerías de agua, electricidad, paquetes, lo que sea, y queremos maximizar el flujo de esa red, listo. Aplicamos, sabemos qué caminos usar, cuál va a ser la maximización del flujo, incluso podemos usar los cortes mínimos. Pero también se pueden modelar para resolver, modelar o resolver problemas, ¿no? No tan directamente asociados con el flujo así de forma bruta, ¿no? Y una de esas son, por ejemplo, yo quisiese modelar, ¿no? Un sistema de la facultad que cada alumno puede pedir hasta 10 libros de una biblioteca. La biblioteca tiene 3 copias de cada libro, ¿sí? Y cada alumno desea pedir libros diferentes. O sea, no me puedo llevar más de un libro del mismo tipo, ¿sí? Y podríamos mapear, yo, por ejemplo, me acuerdo que había un libro que no sé cuál fue, que Rosita me tomó en, no me acuerdo, TDA, puede ser, y me destrozó, ¿no? Pero básicamente era qué switches dejar prendidos para maximizar la cantidad de switches prendidos. Esto tendría que ser lo mismo, es qué libros tendría que darle a cada alumno para maximizar la cantidad de libros prestados, ¿sí? Con estas restricciones, ¿no? Que una facultad tiene un alumno, le puede dar 10 libros a cada alumno, tiene 3 copias de cada libro y cada alumno desea pedir libros diferentes, ¿no? Entonces sería, ¿cómo logro optimizar esto? Y esto si esto lo puedo llevar a un problema de maximización de flujo, genial, porque yo puedo aplicar Ford-Fulkerson, ¿no? Es como, esto es similar al problema del, no sé, el sudoku. Si lo mapeo a un problema de colorido, ya tengo un algoritmo implementado por Mati del segmento pasado que lo soluciona, listo, ya está, problema resuelto, ¿no? Esto es lo mismo, es mapear un problema a otro y resolverlo con lo que ya sabemos. Bien, ¿cómo se les ocurre? Esto es muy complicado. ¿Cómo se les ocurre que podríamos mapear con lo que sabemos un grafo que nos permita modelar esto? Y por lo tanto después aplicarle Ford-Fulkerson. Yo mientras voy a leer mis imanes de neodimio. Obviamente hice lectura de tipos de imanes. O sea, uno cuando se vuelve viejo empieza a hacer cosas como leer sobre imanes, ¿no? Ya pensé que tenía una vida, pero en realidad no. Sí, bueno, hablando sobre este tema que estás explicando ahora, yo vi un par de aplicaciones en economía sobre esto. Ah, mira. Sí, leyendo sobre cosas de redes sociales, después hay unas cosas de redes sociales aplicadas a economía que usan justamente este tema. En un momento no me acordaba cómo se llamaba y lo hablaban en el libro y dije, esto no es lo mismo que damos en algo de eso al final. Eso hay que buscarlo, para estar seguro. No, casi pierdo un dedo. Buenísimo. ¿Qué dice Lucas? Dice, sería... ¿Para qué? Esto es peligroso, ¿no? Para luego dejar de costado porque casi pierdo un dedo recién. Bien. ¿Cómo sería perder un dedo de forma más pelotuda? Lucas dice, sería cada libro una fuente... Wow. Una fuente de capacidad 3. Cada alumno un sumidero de capacidad la que se le pide. Cada alumno sería 10 sería. Aplicás los parches para que sean flujo válido y le aplicás el algoritmo. Interesante, nunca lo había pensado así porque justamente como que me vacían los axiomas de uno solo, una fuente, un sumidero. Pero a ver... El problema acá es que las fuentes no tienen capacidad. O sea, no puedes decir que las fuentes tienen capacidad 3. Y después decir que las capacidades no funcionan. O sea, las fuentes... bueno, O sea, está bien perfilado el tema, pero falta algo ahí. O sea, las capacidades están en las aristas, no en las fuentes. Igual, supongamos que tenemos la fuente, ¿no? Y le ponemos una arista que vaya al alumno, ¿no? De capacidad 10. Ahí no estás modelando el problema que la biblioteca tiene 3 copias de cada libro. ¿Sí? Entonces tenemos que modelar eso también. Y que además, que no querés darle a un mismo alumno 2 copias del mismo libro, porque no tiene mucho sentido. Exactamente. Sí.
Iván dice, claro, pero que la fuente de cada libro tenga 3 aristas salientes y con capacidad 1. Hagamos esto. Voy a modelar una parte que por ahí les ayuda. Igual, en base al historial que tengo de este tema, se puede hacer de un lado, de un sentido, se puede hacer del otro y es lo mismo, ¿no? Pero vamos por partes. Quiero darles una ayuda, porque es muy difícil, digamos. Yo tardé varios minutos en pensar la solución y para ser justo le debería dar a ustedes, no sé, 10 minutos para pensarlo, pero bueno, no voy a quedarme acá 10 minutos que por ahí me tiento y empiezo a perder dedos con los imanes, así que vamos a seguir. Les voy a dar solo una pequeña ayuda, una pequeña, ¿no? Y ya después lo dejo a ustedes. Tenemos los libros, ¿sí? Don Quijote, Harry Potter, Señor de los Anillos, etc., ¿no? Y tenemos a los alumnos, alumno 1, alumno 2, alumno N. ¿Qué podrían modelar acá? Sí, ¿cómo podrían modelar acá que un alumno se puede llevar un libro o no? Obviamente cada alumno tiene sus preferencias, ¿no? No todos los alumnos se van a llevar todos los libros. Así que hay ciertas aristas que no están y otras que sí. Pero eso es la preferencia del alumno. ¿Cómo modelamos que un alumno se puede llevar solo un libro? Acá tenemos a Lucas y a Martín poeteando en el chat, pero Martín, no me lo distraigas, quiero que me den bola en esto. Jonathan dice peso 1, gracias Jonathan. Exactamente, le ponemos peso 1. Con esto lo que logramos es, ¿por qué no 3? Si hay 3 tomas de cada libro, porque justamente queremos que el alumno solo se pueda llevar un libro de Don Quijote, no 3, no 7, no 22, solo uno, ¿sí? Acuérdense que esto es capacidad, no quiere decir que necesariamente el alumno eventualmente se lleve ese libro o no, ¿sí? Bien, Jonathan, bien Iván. Ahora, la pregunta para usted, la segunda pregunta sería, ¿cómo modelo que un alumno solo se puede llevar, ¿cómo modelo que solo hay 3 libros, 3 copias por libro? Ahí está. Lucas dice, del libro al sumidero, con capacidad 3. Exactamente, lo que debería hacer es, podría haber más complejidad en el sistema, lo que sea, ¿no? Pero lo que yo quiero hacer es que de acá, y utilizando el truco de que el flujo entrante es igual al saliente, yo sé que máximo hay 3 alumnos, puede haber 3 alumnos con 1 que me empiecen a enviar el flujo acá, y entonces yo lo que tengo que hacer, bueno, lo hice al revés. Empecemos a hablar lo de los libros, pero sigamos con esto. Que yo lo que puedo hacer es crear una lista a un sumidero con peso 3. Entonces, solo puede haber 3 alumnos que activen el 1, porque si no, este vértice deja de respetar el tema de que la entrada es igual a la salida. Así que bien, sí, la respuesta es una lista acá por cada libro que vaya a un sumidero. ¿Por qué que vaya a un sumidero? Porque tenemos esta dirección en este sentido y, por lo tanto, queremos aprovechar ese sentido para allá. Nótese que esto podría ser el inverso sentido también es válido, ¿sí? Ahora, por cuestiones de... Sí, sale más natural pensarlo al revés, pensarlo espejado como está. Obviamente la resolución es exactamente la misma y el resultado es el mismo. A mí me sale más natural pensar primero en, ok, cómo se consiguen los recursos y los recursos después cómo se asignan. Acá está es quienes los quieren, cómo los consiguen. O sea, son 2 formas en espejo para verlo y funcionan ambas iguales. A mí me sale más natural pensarlo como de dónde salen los recursos primero, o sea que ese sumidero que estábamos planteando antes con las aristas de entrada 3 de todos los libros, sea al revés, que sea la fuente, pero es exactamente lo mismo. Para el problema, seguro. Iván dice una consulta, pero cada alumno siempre se llevará los mismos 3 libros, ¿no? No. Bueno, a ver, acá di un ejemplo bastante pedorrín.
Porque puse... No, acá no lo di Stamp de Orin, porque, por ejemplo, el alumno 1, por ejemplo, solo se quiere llevar Don Quijote y El Señor de los Anillos. Por después tenés el alumno 2 que se quiere llevar Harry Potter, El Señor de los Anillos y etcétera. Y andá a saber si el alumno 3 se quiere llevar alguno de estos. No, estas aristas creadas simbolizan lo que cada alumno se puede llevar si es que puede. ¿Sí? Iván dice... Ok, entendido. Bien. Ahora vamos de este lado porque así me quedó el seguimiento. ¿Cómo simbolizo que un alumno se puede llevar hasta 10 libros? Yo no tenéis una fuente que tiene una lista con peso 10 hacia cada alumno. Exactamente. Tenemos una fuente, le ponemos... Estos sí los conectamos con todos y le ponemos peso 10. ¿Sí? Estos sí tienen que estar conectados con todos porque no quiero privarle a ningún alumno de que le pase flujo. Si no le pasa, si me olvido de esta lista, el alumno no tiene crédito para llevarse ningún libro jamás ever. Entonces, a todos le pongo 10. No quiere decir que el alumno, por ejemplo, ya sé que este alumno, su máximo posible flujo va a ser siempre 2, porque tiene 2 aristas acá y listo. ¿Sí? Y este, por ejemplo, va a ser 3. Y puede haber otro alumno que tenga una lista hacia todos los libros, porque solo van a estar, gracias a esta restricción, solo van a estar 10 con flujo eventualmente. ¿Sí? Bien. Entonces, acá sí escribo lo que habíamos charlado, de tener 3 copias de cada libro, cómo hacer que poner un 3 acá al sumidero, ¿no? Y, repito, podría ser tranquilamente espejado el tema, ¿no? Que el sumidero sea la fuente, que de la fuente salgan con capacidad 3 a Don Quijote, que de Don Quijote salgan con capacidad 1 a los alumnos, y que los alumnos salgan con capacidad 10 a la inversa de la fuente, que es el sumidero, ¿no? O sea, se pueden dar vuelta las direcciones, obviamente intercambiamos la fuente del sumidero, y esto sigue siendo el mismo problema, sigue siendo el mismo modelado, y el resultado seguiría siendo el mismo. Entonces se puede modelar, en este caso en particular, de 2 maneras iguales. De 2 maneras equivalentes. Yo a veces, por ahí a veces cuando estoy modelando este tipo de problemas, me ayuda a pararme en un parte y es, bueno, el alumno elige el libro, algo así, y tiene 10 de crédito. Y cómo manejo que el crédito, un libro no podría tener más de 3 créditos porque no hay solo 3 copias. Entonces, nada, eso. Esa es mi forma de pensar, pero cualquier otra forma de interpretarlo o tratar de solucionarlo también es válida. Hay mucho Martín problema dice... que siempre la solución termina siendo de esto. O sea, cuando uno ya es como otro patrón de diseño, así como están lo de backtracking, por ejemplo, que ya uno empieza a ver que todos los algoritmos terminan siendo muy parecidos, o incluso división y conquista, cuando uno empieza a agarrar la mano. Bueno, con este tipo de cosas también permite más o menos, cuando uno le encuentra un patrón a las cosas, que tiene que ver con asignación de... Porque es un tipo de problema particular, además. Genial. Bueno, con esto hemos terminado la clase. Así que, ¿hay alguna pregunta de esto que quieran hacer? O si quieren podemos empezar a flashear con lo de cambiar el grafo original, si es que hay algo que no se entendió un poquito anteriormente. Esto me caso, casi me pierdo un dedo recién. Bueno, si no hay dudas, para grabar igual me quedo por si quieren hacer una pregunta más puntual y no se me animan ahora. Así que corto la grabación. Repito, la clase que viene es taller preparcelito. Vamos a dar ejercicios y ven con dudas si las quieren hacer. Nos vemos.